a quienes nos acompañan en esta nueva jornada académica de la Fundación Excelencia, Liderazgo y Transformación. Hoy es miércoles 11 de octubre de 2023 y llegamos al episodio número 427 de la memoria histórica aún no contada del conflicto armado en Colombia. El hecho que vamos a analizar hoy, que vamos a tomar, es el ataque terrorista del ELN con una canoa artesanal cargada de explosivos contra una instalación móvil de la Armada Nacional, una casa flotante que tiene la Armada Nacional en el río Arauca para efectuar actividades de patrullaje, de control en la zona y de presencia de soberanía nacional en la frontera con Venezuela sobre el río Arauca. Estos hechos ocurrieron en septiembre de 2018, llevaba apenas un mes de ejercicio en el cargo el señor presidente Duque, y fue una de las bienvenidas que le dieron a su gobierno para demostrarle la, entre comillas, voluntad de paz del ELN. Son hechos que por su cantidad de información y por la reiteración con que ocurren en diferentes partes del territorio nacional, se olvidan o no se decantan en la medida en la verdadera dimensión, pero aquí los vamos tomando por aparte y colocándolos en el sitial que infortunadamente corresponden en la triste reconstrucción de la historia colombiana en este aspecto, del cual Colombia ha padecido muchísimos actos criminales y sucesos negativos. Vista ese preludio, esa introducción que hemos hecho, miremos que el departamento de Arauca está ubicado geoestratégicamente con una importancia capital, con una importancia fundamental para el desarrollo de Colombia, la seguridad de Colombia y la integración de Colombia al resto del continente, integrándose al territorio del hermano país de Venezuela. Y es un departamento que tiene alguna analogía geográfica con el departamento del Caquetá, aunque prácticamente su geografía está en 90 grados y la del Caquetá está en 120 grados sobre el eje central del planeta y del hemisferio y del país. El de Arauca es prácticamente en 90 grados, pero tiene algunas similitudes. ¿En qué sentido? En que ambos nacen en la cordillera, descienden hacia el oriente. En el caso de Caquetá desciende hacia la selva amazónica y se extiende hacia una región de una altísima reserva hídrica del planeta, que es la cuenca del Amazonas o la selva amazónica. Y en el caso de Arauca, que desciende a 90 grados de la alta cordillera, tiene varios ríos o un importante caudal hídrico que le da una riqueza única a ese territorio. En 90 grados se destacan 3 o 4 ríos muy conocidos en Colombia. 1, el Arauca; 2, el río L; y 3, el río Casanare. Y en el intermedio de esos ríos también se aparece el río Carabo Norte, que se une posteriormente con el Arauca y los dos, con el Casanare, corrijo, y los dos van a unirse definitivamente sobre el Meta, que termina en el Orinoco y forma pues el gran brazo del Orinoco en la República de Venezuela. Por eso se llama la región de la Orinoquía. Tiene también como característica análoga que al occidente de los dos departamentos está un poco más el desarrollo. La diferencia es que Venezuela, o mejor, que Arauca limita con Venezuela, en cambio el Caquetá limita con otro departamento, con otros departamentos colombianos. Pero tienen algunas analogías. Y la peor ya no es analogía, sino es la similitud. Es que en ambos departamentos, tanto el narcotráfico como la guerrilla han tenido un crecimiento impactante.
De igual manera, ¿por qué hablamos del crecimiento impactante? Porque allí, a finales de los 70, después de la Operación Anorí, el ELN se replegó con alguna de sus estructuras hacia esa zona y creció muchísimo gracias a las extorsiones a las petroleras y a la complicidad de funcionarios venezolanos en la frontera, pero aprovechó una larga tradición de facilidad de vincular personas de esta región a procesos armados revolucionarios, ya que históricamente en el departamento de Arauca se han presentado de manera reiterativa esos eventos en que personas de la región se unen a grupos armados en contra de los gobiernos establecidos. Eso fue común en las guerras civiles, en la guerra de la independencia y desafortunadamente durante la época del terrorismo comunista. Gente muy buena, muy trabajadora, de una resistencia física admirable, pero han sido blanco fácil de los manipuladores de este tema de las violencias en Colombia. Y allí el ELN inició con una pequeña cuadrilla que se multiplicó y gracias a la economía del petróleo y la extorsión a los ganaderos, y repetimos, la facilidad de pasar hacia Venezuela, hacia Boyacá o hacia norte de Santander y Casanare, complicó muchísimo la seguridad y facilitó al ELN el crecimiento de sus estructuras. Por otra parte, las FARC venían haciendo de manera simultánea con el Partido Comunista una construcción de redes clandestinas de Partido Comunista clandestino y de milicias, y llegó el momento en que crecieron por igual, y entonces ha habido épocas de disputas fuertes entre los dos, épocas de trabajo en contubernio, de delinquir en contubernio, otras épocas en que se repelen y otras épocas de división absoluta, máxime cuando a la riqueza del petróleo se le unieron el narcotráfico y el tráfico de personas y otros delitos en la región. Después del pacto FARC-Santos se incrementó esa pugnacidad entre los dos grupos, pero con la característica nueva de que las FARC se dividieron en dos. Entonces un grupo de las FARC, de los dos, terminó aliado con el ELN y la narcodictadura de Venezuela, y el otro grupo abierto. Los responsables de los hechos que vamos a ver hoy son Nicolás Rodríguez Bautista, alias Gavino, quien ya está separado de la dirección del ELN, es como una figura, entre comillas, honorífica de este grupo criminal, porque el cáncer está siendo justiciero con él, después de todos los daños que le ha causado a la humanidad. Entonces no lo han llamado a rendirle cuentas a Satanás, pero está aquí en la tierra recibiendo su medicina. También participó o ha participado en toda la dirección de los hechos el otro terrorista, que es Eliezer Chamorro, alias Antonio García. Es el más criminal de todos. Si Gavino es, como se diría coloquialmente, malo, este es 2 veces más malo. Es el que maneja la voz cantante del terror. Y lo hemos mencionado aquí, es un sujeto de más o menos 1,90 de estatura, de vocerrón, y como habla a gritos y es grandote, entonces intimida en las mesas. Y además es santanderiano, entonces eso le ayuda también a poner un acento agresivo a su lenguaje. Y otro que no se le queda atrás en cantidad de crímenes en sí mismo es el que está a la derecha, el tal Paulito, el tal Pablo Beltrán, que parece y habla como si fuera un cura, tiene formación de sacerdote, pero es de esos bandidos que se integró al ELN en la teología de la liberación. Y es la voz cantante del cinismo en el crimen. Él para todo tiene una respuesta cínica, nunca sube la voz, mantiene su tono de voz en un solo nivel, y quizás lo que más se recuerda de los tantos discursos que ha dicho este bandido es cuando lo entrevistan y siempre dice que el ELN tiene que seguir secuestrando, porque entonces ¿cómo se financia?
pero es que no le cambia, no, en la modulación de la voz no le cambia un decibel. Y con el mayor desparpajo le preguntan, pero es que son crímenes de guerra. Y dice, no, entiéndame, muchacho, no son crímenes de guerra, son interacciones propias del conflicto. Pero si el gobierno no cede en todo lo que pedimos, se acaba eso y podemos gobernar el país. Así habla ese bandido. Y no pasa nada. El otro es un criminal también que tiene un prontuario larguísimo de extorsiones, secuestros, voladuras de oleoductos, que es Rafael Sierra Granados, alias Ramiro Vargas. Es menos conocido, pero cuando se ve la foto disfrazado de policía y con su obesidad, pues es fácilmente identificable porque ha estado desde hace muchos años en todas las conversaciones de paz del ELN, haya aparecido con su figura obesa e inconfundible. Y el otro, que parece que fuera el hermano menor de los tres primeros, es el tal Pablito, de quien hablamos ya aquí, natural de Antioquia, quien ha cometido múltiples crímenes, se escapó de una cárcel gracias a un enredo que armaron en el IMPEC y en la fiscalía, teniéndolo en Bogotá en una cárcel de alta seguridad, y lo trasladaron para Arauca, dizque para hacerle un interrogatorio allá judicial por unos delitos que ha cometido allá. En lugar de enviar al fiscal o un despacho comisorio para que lo investigaran en Bogotá, entonces tomaron la decisión de un costoso traslado del bandido allá y, como era de esperarse, se burló. Eso indica que presumiblemente pudo haber un acto de corrupción detrás de el escape de este bandido. Y desde antes de cometer los delitos, antes de volarse la cárcel, ya tenía un prontuario muy similar al del tal Pablito y al del tal Pablo Beltrán y al del tal Lindo Chamorro. Y después de que salió, pues continuó en las mismas y lo que ha hecho es abultar su prontuario y es el que se convirtió en el eje articulador del atentado que vamos a hablar hoy. Luego, miremos para entender un poco más cuál es la importancia del oleoducto Caño Limón-Coveñas y por qué la Armada Nacional estaba allí protegiendo las instalaciones. ¿Qué fue lo que ocurrió? Entonces vemos que el oleoducto Caño Limón-Coveñas nace en un sitio que se llama Caño Limón, origina. Y Caño Limón es una quebrada, un río que vierte sus aguas en el río Arauca, y muy cerca de ese cruce del Caño Limón con el río Arauca se encontró o determinaron los geólogos que ahí era el sitio para iniciar la explotación de una gran reserva petrolera que, si Colombia no la explotaba, Venezuela al otro lado podía seguirle explotando, ya que por debajo del lecho del río está todo el pozo, y entonces quien explote primero pues es el que succiona la gran cantidad de petróleo que hay allí. Y este río, este oleoducto, se desplaza desde oriente hacia occidente en una figura prácticamente semilineal que cruza por unas baterías muy conocidas, cruza por Saravena, donde está el centro de bombeo, como lo llaman, para que el crudo no pierda la fuerza que trae en el tubo. Luego Zamoré, después Toledo, después el Zulia, cruza la cordillera Ayacucho, desciende por el Magdalena Medio y el Bajo Magdalena, entra a un sitio que llama Huepaje, pasa por Sincelejo y termina en Coveñas. Entonces, eh, atraviesa gran parte de la geografía nacional, de una importancia eh, estratégica para todo el desarrollo del país, para toda la seguridad, y, como veremos, tiene unas características muy importantes que por cultura general deberíamos conocer todos los colombianos, ya que es, dijéramos, la arteria, la yugular de nuestro petróleo, pero además es una fuente importantísima de divisas, de empleo y de desarrollo del país. Entonces, aquí en este mapa lo vemos mejor, que gran parte del tramo lo cruza la cordillera, entonces necesita lo que llaman las estaciones de bombeo, para que en la medida que va subiendo la cordillera y que va cruzando por la selva del Catatumbo y luego llega a la parte más alta de la cordillera, inicia el descenso hacia el
sur del Cesar y cruza por el norte de la serranía de San Lucas y entra por La Mojana y atraviesa toda esa región semiplana de la zona inundada de Magdalena, Sucre, Bolívar, hasta llegar a Coveñas, que es en el departamento de Sucre, que por demás es un sitio espectacular que Colombia no lo ha desarrollado como corresponde en la proyección turística. Tiene 780 kilómetros de largo, entonces ya imaginamos que su mantenimiento es costoso y además de difícil acceso en muchas zonas, ¿no? Porque han tenido que abrir prácticamente como una especie de carretera paralela en la selva, en el monte, en la zona cenagosa, y en la zona cenagosa pues demanda mucho más infraestructura para sostener el tubo eh, a nivel y sobre el piso, y para que se pueda sostener el bombeo, pues demanda un poco de ingeniería, un poco de creatividad, pero sobre todo un mantenimiento permanente, una inspección permanente del tubo, y eso genera empleo, genera desarrollo. Sin embargo, el ELN optó por política atacar en cualquier punto de su recorrido este oleoducto y dinamitarlo. Entonces hay una cantidad de sensores en las diferentes estaciones de bombeo que inmediatamente se detecta que se baja completamente entre una estación de bombeo y la otra. Se sobreentiende que hay algún derrame por algún evento natural o artificial, que generalmente es artificial derivado de la violencia terrorista del ELN o de las FARC, pero eso no impide el derrame del crudo sobre la ecología y los daños que hace de manera consuetudinaria. Tiene una producción diaria de 210.000 barriles de petróleo, más o menos la cuarta parte, el 26-27% de lo que produce Colombia al día en su mejor momento. Hay veces que la producción en general en Colombia baja, pero siempre este oleoducto es el que más bombea petróleo. Y aquí en Coveñas hay primero unos depósitos para ir recibiendo el que llega, pero también hay un tanquero que lo va recibiendo y para llevarlo a distintas partes del mundo, especialmente Estados Unidos. Durante el lapso que se hizo este ejercicio, era que hasta 1917, que se cumplían 30, perdón, 2017, que se cumplían 30 años de operación del oleoducto, el ELN y las FARC habían cometido 1.407 actos terroristas contra el oleoducto. Quiere decir 50 al año, quiere decir 4 por mes, quiere decir que cada semana vuelan el oleoducto estos bandidos miserables. Entonces, el daño que le hacen a la economía del país, el daño que le hacen a la ecología y el daño que le hacen a la industria petrolera del mundo y al desarrollo del mundo, porque un barril de petróleo menos que llegue al mercado, pues es una limitación a la producción en muchos campos. Es enorme todo ese daño. Se calcula que entre el 87 y el 2007, Colombia perdió físicamente, que se regaron en el territorio colombiano, 3.7 millones de barriles, es decir, el equivalente a la producción de 4 años perdió Colombia, es decir, el 25% de nuestra producción enterrada en el solo petróleo que se derrama. Sumémosle a eso el daño de la reparación de la infraestructura. Sumémosle a eso las vidas de los soldados y de policías que han muerto, sobre todo soldados, acompañando a los ingenieros para que reconstruyan los tramos que dañó el ELN. Sumémosle a eso el daño que le hacen a las regiones derivado, el daño económico, derivado del daño físico y ecológico que causan, impidiendo que la economía se desarrolle. Entonces, esto es otro de los elementos que poco se mencionan y que las FARC han hecho parte de ese proceso, y el señor de Rux en su memoria tampoco lo menciona.
en su informe La Verdad. Eso no lo menciona, pero el país ha sufrido muchísimo daño como consecuencia de eso. Más debajo vemos, o mejor, vemos que en solo ventas de petróleo, si suman los otros daños, Colombia perdió en esos 30 años el equivalente a prácticamente 50.000 millones de dólares, de pesos, corrijo, de pesos. Entonces son dineros que dejan de llegar como regalías después, que dejan de llegar para que el gobierno nacional haga programas de desarrollo, para que se integre a las comunidades, para que haya otros recursos y también para que los políticos roben, o sea que también afecta hasta a los políticos, que si tuvieran un poquitico de preocupación, dicen, oiga, estos nos están dañando el negocio, entonces bloqueémosles tal y tal cosa. No, que todo hace parte de lo mismo. O sea, están en competencia a ver quién le hace más daño a Colombia. Si los que roban por un lado el presupuesto o los que destruyen. Tiene 4 puntos de control y permanentemente cuando hay un daño terrorista le da empleo a 120 personas, porque se requiere todo ese promedio de personas para trabajar. Entonces el ELN y las FARC han acudido también a la atroz idea de que en cada voladura que le hacen al oleoducto, inmediatamente contactan a los ingenieros y les dicen quiénes son los que deben trabajar y que generalmente es gente de ellos u obligada por ellos. Y además esas personas tienen que darle una parte de lo que se ganan al ELN y las FARC. Es una conducta atroz y miserable que se repite permanentemente y que tampoco se menciona ni se pone de manifiesto en público, pero pues está documentada y está reportada hasta en informes oficiales. Aquí vemos esa zona rosada que dijéramos que es la zona de influencia geoestratégica del oleoducto y que por extensión se convirtió en que al norte, al sur, al oriente y al occidente de donde está toda esa línea de transmisión o de transporte del crudo, haya influencia de las guerrillas y vemos que es una zona bastante amplia donde para las FARC funcionaron los bloques Caribe y Magdalena Medio, dirigidos por Timochenko y por Iván Márquez la mayoría del tiempo desde Venezuela, causando daños en toda esa región y tratando, como lo hemos dicho, de fraccionar el país entre la costa Caribe y el centro y desde ahí proyectar el cruce de sus cuadrillas hacia la capital de la República por la cordillera oriental, que sería en este sentido, por la cordillera central y el Valle del Magdalena, que sería este sentido, o desde el occidente hacia la capital, pero desde luego aislando el norte del país y el noroccidente. Vemos también que aquí el ELN ha instalado lo que llama sus frentes de guerra nororiental, toda esta región, y noroccidental en la otra región. Entonces se saca la conclusión de que ambos grupos por parejo les interesa es fraccionar el país, separar la costa atlántica del centro del país, fraccionar a Colombia para generar procesos de rebelión armada y que la dirigencia política desconoce esto y no entiende, por ejemplo, como lo muestra aquí el mapa, que la espina dorsal, esta columna vertebral del oleoducto, es como un referente geográfico y económico para ese proceso subversivo. Entonces ya al llegar exactamente al sitio vemos el departamento de Arauca aquí, riquísimo en agua. Ya quisiera el Estado de Israel, que está tan de moda en las informaciones de hoy por la tragedia que padecieron después del atentado terrorista de Hamas, ya quisiera ese Estado tener esta cantidad de cursos de agua para desarrollar su agricultura y su investigación científica y tecnológica que hacen permanentemente sobre un aspecto fundamental que es la agricultura para el futuro del planeta, para el sustento de los seres humanos. Vemos cantidades de ríos, de caños y todos de buena producción y 4 ríos, 5 ríos de la más alta importancia en el ecosistema del mundo, que son el río Arauca, el río L, el río Cravo Norte, el río Casanare y el río Meta, todos tributarios finalmente del Orinoco
y del famoso brazo del Orinoco. Entonces, esa región, por su importancia, tanto en la producción de hidrocarburo como en la producción de agrícola, como en la prospección que tiene fronteriza y esa correlación geográfica de alturas importantes con llanura, le dan al país un valor geoestratégico fundamental allí y al mismo departamento. Esta foto hermosísima de uno de los sectores del río Arauca nos indica cómo es de importante y toda esa agua que tiene allí, que podría generar diversos tipos de economías, comenzando por la hidroeléctrica, comenzando por la pesca, comenzando por la investigación científica. En esta fundación insistimos muchísimo en eso. Colombia no ha hecho investigación científica sobre su recurso natural más valioso que tiene frente a muchos países del mundo, que es el agua. Y tenemos agua fluvial y agua marítima, y debajo de esas aguas hay mucho por investigar y mucho por conocer. Entonces aquí vemos en la parte de abajo una lancha como esta fue la que fue utilizada por los terroristas para hacer el atentado contra la casa móvil que tenía la Armada. Es un equipo moderno con el cual fue dotado la Armada, que puede desplazarse por todo este río, como lo vemos. Es muy similar en su recorrido. Al lado izquierdo de esta foto estaría Venezuela y al lado derecho de esta foto estaría Colombia. O sea, el sentido de la foto es 90 grados, girando los 90 grados para seguir el eje de este mapa. Entonces aquí en este sitio donde está el símbolo de la Armada Nacional, ahí mismo, la Armada tiene esa casa móvil y la desplaza por el río. Y en cualquier sitio de estos arma una especie de base de patrullaje temporal, hacen los recorridos con patrullas, con lanchas por el río, verifican que los bandidos no estén en la región, le prestan seguridad a las personas que se viven y desde luego controlan la seguridad de que no pasen por puntos clandestinos de un lado a otro elementos ilegales o personas de manera clandestina. Y vemos que la población se mueve muchísimo en este tipo de lanchas artesanales que, como lo vemos, son de madera, algunas reforzadas por dentro con aluminio para que no se les cuele el agua, pero casi todas son hechas con madera de la región y curadas con técnicas muy ancestrales para que no se les filtre el agua, y movidas por un motor fuera de borda que generalmente es de marca Johnson, y en todas las regiones del país donde hay eso, la gente no dice una lancha con motor fuera de borda, sino dicen es un Johnson grande, un Johnson mediano, forma como se identifica. Bueno, entonces, entendido esto, muy cerca al río, como ya vimos, está la base de Caño Limón, y eso significa que debe haber seguridad del ejército en tierra, moviéndose, porque la infraestructura que hay es muy valiosa, de donde se produce la primera estación de succión y bombeo, y también hay presencia helicoportada del ejército, que hay inversión extranjera grande y apoyan la seguridad con eso. Y desde luego tiene que haber una presencia de la Armada moviéndose por las lanchas para garantizar que no le pase nada a la instalación, y también para saber qué hace la Armada venezolana que se mueve por la región, que no venga a maltratar a nuestros colombianos, que lo hacen muy a menudo. Se pasan la frontera porque realmente pues, es una margen a la otra y hay caseríos en la orilla del río, de ambos lados. Colombia nunca se mete con los de Venezuela, pero los de Venezuela sí han amedrentado y maltratado a los colombianos varias veces. Como antecedentes de este hecho de la acción contra la lancha, tenemos que hay varios. El primero es que en 2016, diciembre, se firma el Pacto Farsanto, se legitima en el Teatro Colón en Bogotá, y el señor Santos dice que ya su gobierno se le acabó, pero que él deja montada la mesa con el ELN, que fue un show barato y que no le sirvió de nada a Colombia. Viajaron a Caracas,
primer inicio, el señor Juan Camilo Restrepo, el general Herrera Verbel y otro grupo de personas que fueron a pasear y a disfrutar de los viáticos de Colombia, pero concreto nada. Y luego viajaron a Quito, se agregó el general Padilla de León y otros personajes, y el paseo siguió igual y no avanzó en nada. En esa época se presentó el problema de que el guacho de las FARC asesinó a 3 periodistas ecuatorianos. Entonces inmediatamente el presidente de Ecuador, Lenín Moreno, tomó la decisión de suspender o de no prestar más el territorio ecuatoriano para que se siguiera en hecho a favor del ELN. Entonces se trasladaron a Cuba. Y el señor Duque, cuando asumió, les dijo que el primer paso para continuar eso era que entregaran a todos los secuestrados que tenían, porque hay una larga historia de sucesos. Tenían a un político corrupto del Chocó secuestrado, y lo tenían secuestrado no para buscar un intercambio que les favoreciera, no para que les diera plata de la que se ha robado el tipo. Y entonces lo que hicieron mejor fue presionar, y Duque les dijo que hasta que no liberaran a ese señor. Apareció una figura rarísima, el intercambio con un hermano. Luego vino el viaje de Duque al Vaticano a que el Papa le diera órdenes para iniciar negociaciones con el ELN y la liberación de un niño, Cristo José en Arauca, en Santander. Y eso terminó fue en el atentado a la escuela de policía. Y ahí comenzó la debilidad de carácter del gobierno Duque. En lugar de romper relaciones con Cuba, que no quiso entregar nunca a los bandidos que Colombia los pidió en extradición, se mantuvo ese statu quo ahí de que sí queremos la paz, pero entréguenos a esos bandidos, y los otros bandidos contestando: no, es que nosotros negociamos es cuando nos reconozcan como fuerza beligerante, y los bandidos del gobierno cubano diciendo: no, nosotros no los podemos entregar porque hay un pacto entre gobiernos en el cual ellos tienen aquí es una inmunidad diplomática. Si las cosas hubieran sido al revés, ¿ustedes creen que Cuba se hubiera quedado callada ante los escenarios internacionales y no hubiera armado el escándalo de que Colombia patrocinaba el terrorismo contra Cuba? Pero la debilidad de carácter de nuestros gobernantes es impresionante. Y fuera de eso tuvimos en el gobierno Duque 3 cancilleres que ni fu ni fa, ni conocían del tema, ni tenían ningún carácter internacional, y andaban en otro mundo. Primero el señor Carlos Holmes Trujillos, que quién sabe quién lo ha convencido que él tenía estatura y talante presidencial, y se la pasaba en campaña presidencial desde hace mucho rato. Luego él vio que esa cartera no le daba la connotación para ser candidato presidencial, y entonces optó por autonombrarse prácticamente de ministro de Defensa ante un escándalo que tuvo el otro ministro de Defensa, que también fue un funcionario bastante... Hay un micrófono cerrado, abierto, perdón, les pido el favor que lo cierren todos. Es que ese ruido interrumpe y daña la grabación. El señor Holmes Trujillo se acomodó de ministro de Defensa ante el fracaso que tuvo el señor Botero, que no fue capaz de atender unos juicios que le iban a hacer en el Congreso, y entonces mejor Duque lo relevó y puso a Carlos Holmes Trujillo, que eso fue lo mismo que nada. El cambio siguió sin ser productivo ni para relaciones exteriores ni para defensa. Y para relaciones exteriores menos, porque puso a la señora Claudia Blum, que brilló por su ausencia. Era casi como se comentaba hasta en las caricaturas de los periódicos y en los chistes de políticos que arman, que cuando se posesionaba la señora Claudia Blum, porque pasó por la Cancillería sin que nadie le conociera ninguna ejecutoria trascendental. Y luego vino Marta Lucía Ramírez al final, que andaba pensando en ser presidente para el periodo anterior y luego renunció a esa aspiración. Entonces ejerció como canciller, eso sí pensando igual que la señora Olguín, en una buena pensión. Entonces el ELN hizo lo que le dio la gana y Colombia no hizo lo que tenía que hacer, que era romper relaciones con Cuba, expulsar a todos esos delincuentes con trajes diplomáticos que hay aquí en Colombia, que promueven, apoyan el terrorismo y el daño contra el país. Colombia no ha debido soportar ese irrespeto y esa falta de claridad de la dictadura cubana, teniendo a esos bandidos
y contestándole al gobierno colombiano que está en ejercicio, no entregándoselos y diciendo, no, no, es que nosotros no lo entregamos porque es que ellos están con ustedes en una negociación. O sea, ¿cómo así? Cuba manda más que Colombia en nuestros asuntos internos. Ese es un pecado del señor Duque de por vida y que aún no lo ha resuelto. Luego tenemos aquí que las acciones terroristas del ELN con explosivos se multiplicaron. Ya lo hemos dicho, el ELN siempre ha utilizado los explosivos, pero esta vez los aumentó de manera exponencial, tanto geométrica como matemáticamente en todo el territorio nacional. En tercera medida, comenzaron esa presión psicológica por medio de todas estas acciones para que Duque cediera e iniciara los diálogos. Entonces se deduce que este caso que estamos viendo hoy, el de la lancha bomba, tenía como objetivo, una vez Duque completaba un mes de gobierno, causarle ese impacto. El objetivo era asesinar a una patrulla completa de la Armada que estaba en la casa y obligarlo a que negociara so pena de que seguirían luego con el oleoducto y con más en las acciones. Y desde luego que como se pasa en el otro lado, entonces Venezuela parece decir el mismo cuento de Rafael Correa, no es que la guerrilla está aquí, es porque ustedes no la controlan, pero estamos dispuestos como gobierno venezolano a facilitar lo que sea. O sea, como vemos aquí hay un cordón umbilical y una cuestión urdida de ambos lados de la frontera y urdida entre la dictadura cubana y la narcodictadura de Venezuela con el ELN y desde luego con las FARC que están presentes en esa zona. Hubo muchos combates y hay, en Arauca eso es permanente, los combates con el ejército, pequeños combates, grandes combates, capturas, bombas. Arauca es la zona de los carros bombas, de motobomba, de lancha bomba, del perro bomba. Eso es reiterativo allá en varios municipios, como lo hemos visto. Un reclutamiento intenso ha crecido a ambos lados de la frontera. Entonces, tanto en el ELN como en las FARC hay delincuentes de ambas nacionalidades. Hubo también, durante todo ese periodo anterior, varios golpes exitosos, algunos de ellos los hemos visto aquí, operaciones de las fuerzas militares con bombardeo de la Fuerza Aérea y desembarco de tropas del ejército en el sector varias veces. También se acrecentó y se hizo mucho más evidente los nexos del cartel de los soles de Venezuela, de Narcomaduro y su grupo, con las disidencias de las FARC. Por esos días fue cuando fue capturado el sobrino de la compañera sentimental del señor Maduro en, en las Islas de las Antillas y llevado a Cuba, no se, perdón, a Estados Unidos, no se sabe qué confesó allá. En todo caso, el Departamento de Estado de Estados Unidos fijó una cuota de $15 millones para quien ayude a capturar a Nicolás Maduro. Por eso los viajes de Maduro son siempre a sitios donde no se pueda cumplir esa orden de captura, como China, como Turquía, Rusia, pero no va a dar papaya de ir a otro sitio en el que le pueden echar mano. Inclusive lo vimos que como Duque había roto relaciones con él, no se le daba acceso a Colombia y tenía el temor que si Petro al otro día que ya estuviera en ejercicio le levantaba esa restricción que tenía Colombia, él podía entrar. Ha sido muy cuidadoso porque tiene miedo que lo capturen. Y él ha ido a Estados Unidos, claro, pero la reunión de la ONU, igual que Fidel Castro, ya con la inmunidad de presidente para moverse ahí en Nueva York, pero si sale de la zona, le echan mano y él sabe que eso es así. La propaganda de la paz comunista se hizo muy intensa después de la firma del Pacto Farsantus, esa farsa. Entonces el ELN no ha hecho sino mover propaganda. Ellos cometen todos esos actos terroristas y destruyen el país, es porque se necesita la paz. Si hubiera paz, entonces no pasaría eso. Bueno, ¿y cuál es la paz que ustedes quieren? No, que me entreguen el país y que ustedes se quiten de ahí y nos dejen imponer un sistema comunista. Y cuando ya el sistema esté plenamente impuesto, que hayamos metido a la cárcel a todos los enemigos y fusilado a todos los contradictorios ideológicos, ahí sí habrá paz. Mientras tanto no habrá paz. Esa es la política del ELN en la FARC. Ahora vamos a ver aquí un video
que publicó el canal RCN, pero que se grabó por los soldados que estaban allí. Al fondo alcanzamos a ver la casa flotante, la casa móvil sobre el río, y se nota el acercamiento de la lancha, lo que le llama la atención a los infantes de marina, y por eso alcanzan a quitarse. Es que la lancha viene sin tripulación y trae una carga de aparentemente de cosas, perdón, de elementos agrícolas. Entonces inmediatamente ellos asumen la reacción y van grabando lo que pasa, y la lancha se acerca y pasa lo que Una embarcación sospechosa por el río Arauca alertó a los integrantes de la casa flotante de la Armada. En estas imágenes se ve cómo los integrantes de infantería activan el protocolo de seguridad para asegurar la zona y evitar el paso de otras lanchas. Al tocar la base de la estructura, la lancha explota. La base flotante, que es utilizada por las unidades de la Armada para dormir, fue trasladada hace una semana desde el municipio de Arauca al sector conocido como La Yuca, en inmediaciones del campo petrolero Caño Limón, como estrategia para cerrarle el paso del contrabando de combustibles en la zona. La activación de los explosivos alcanzó a ocasionar daños a la estructura. No causó lesiones en el personal encargado del manejo operacional de esta infraestructura flotante sobre el río Arauca. Las autoridades señalan como posibles autores del ataque al Frente Domingo Laín del ELN. Bueno, entonces ustedes ven que el video es muy corto, pero muy contundente. Y estas son las fotos que publicaron los medios de comunicación y que la Armada Nacional compartió con toda la comunidad, de cómo quedaron las instalaciones de la casa. Afortunadamente, como decimos, cuando los soldados o los infantes de marina se dieron cuenta que la lancha se estaba aproximando muy lentamente hacia el sitio donde estaba la casa bomba, pero que no tenía tripulación, pues inmediatamente sospecharon, se retiraron de la casa, asumieron posiciones de combate y alcanzaron a grabar el video del vehículo fluvial que se le acercaba. Y vemos los daños que causaron, que donde los soldados o los infantes se hubieran quedado ahí, hubiera sido a la hora en que estaban durmiendo, pues la tragedia hubiera sido muy grande, porque habrían muerto algunos de ellos y otros hubieran quedado heridos. Entonces llama la atención de esto la audacia, la iniciativa para perpetrar acciones terroristas con una creatividad muy propia de grupos criminales, de grupos delincuenciales, y que indica que la tecnología tiene muchas garantías, pero que siempre la creatividad maligna comete acciones delincuenciales atroces. Y hacemos aquí un paralelo. Antenoche decíamos en el programa de Señor del Rincón en CNN que lo más seguro era que, para garantizar el éxito del ataque terrorista, jamás había atentado contra las torres de transmisión de comunicaciones, sobre todo de la telefonía celular, y que es la misma que utilizan para las transmisiones en clave de las órdenes militares a las unidades que están en el terreno allá en Israel. Y ayer ya el New York Times publicó un primer informe de lo que allí sucedió, y efectivamente fue así. Entonces la tecnología para detectar aspectos complementarios es fundamental para que las unidades militares tengan mayor capacidad de maniobra y mayor capacidad de acción. Pero sucede que siempre se necesita un ser humano detrás de todo, esa inteligencia artificial, para que las cosas estén controladas y funcionando. Parece que en Israel no tuvieron el ser humano, que las personas encargadas relajaron la seguridad y pasó eso. Entonces aquí vemos que es algo inverso, ¿no? Está la seguridad de que la casa se mueve y está en distintos sitios, y garantiza que no va a ser un blanco sobre el cual se tiene preparado un ataque, porque va a cambiar de lugar. Pero aquí los soldados no se confían solamente en esa garantía que da, sino que están observando, y cuando ven que se aproxima la lancha, no lo dudan en salirse de ella. De lo contrario, hubieran sido asesinados todos. Después, o al mismo tiempo, se publicó en varios medios de comunicación como un resumen de lo que pasó. Y entonces dice que el domingo en la tarde, ese domingo
el segundo domingo del mes de septiembre, que era el Día del Amor y la Amistad, que generalmente la gente está un poco relajada, porque está en familia, porque es tradición ese día reunirse, y seguramente supusieron los bandidos que los soldados también estaban relajados en la seguridad. Afortunadamente no lo estaban. Una lancha bomba atentó contra la base de la Armada en el sitio que llaman La Yuca. Es una vereda. Y allí pues se sobreentiende que hay un pequeño caserío, hay un pequeño puerto, y que la interacción social es más grande. O sea que la acción era irresponsable, porque si hay ahí en la cercanía habitantes, pues quiere decir que también están en riesgo ellos. O que si la lancha estaba cerca del atracadero, del puerto fluvial pequeño que hay ahí, pues habría también movimiento de personas civiles. Pero eso no les importa. A los terroristas lo único que les interesa es matar, causar el pánico, y el que caiga ahí de malas, porque es que ese estaba en el área donde estuvimos actuando. Entonces la casa, pues la tienen que mover. Ahí explican que la habían movido de un lado a otro para evitar ser blanco de ataques como ese, o de incursiones que pueden llegar en lanchas y abordarla y hacer un desembarco y matar a los soldados, robarle las armas y destruirla. Pues especuló, ¿no? Que por cuál era la razón, que era que la Armada estaba haciendo muchas operaciones exitosas. Sí, esa es una razón, pero la razón fundamental es que es un elemento que está cumpliendo la seguridad y que es del Estado colombiano, y hay que destruirlo. Eso es, para el terrorista, simplemente ese es el enemigo. Entonces, dan también la información que el comando de la Armada va a publicar una información, pero pues lo que publique no es mayor cosa, diferente a decir más o menos de cuántos kilos era el explosivo. Y lo que sí sigue llamando la atención, ponemos aquí de manifiesto, es la creatividad maligna. Es tener esa imaginación para producir ese tipo de acciones sorpresivas y atroces. RCN Colombia publicó la misma información, publicó parte de esas fotos en su página web y le agregó que sí era la cuadrilla Domingo Laín Sáenz del ELN, con una comisión que ellos la llaman la Comisión Rafael Villamizar, y le agregó que afortunadamente no hubo ningún miembro de la patrulla afectado, y que en ese sector se mueven muchos eventos delictivos como tráfico de armas, de drogas, de seres humanos, y también hay movimientos de combustible, porque pues allí se produce crudo, pero no se procesa eh, el petróleo para convertirlo en gasolina. Entonces también hay el tráfico internacional muy conocido de combustible de un lado al otro de la frontera, traído a poco precio de Venezuela y vendido a buen precio en Colombia, para lo cual ya existen verdaderas mafias en ambos lados de la frontera. Y obviamente dentro de esas mafias está metida también la Fuerza Armada venezolana, que en ese sector es supremamente corrupta, y más corrupta aún desde cuando la narcodictadura de Chávez asumió el poder. Deterioró completamente la moral de la Guardia Nacional venezolana en ese sector. Pues viendo todo esto nos quedan muchas reflexiones, ¿no? Tenemos que hay un olvido permanente de parte de la ciudadanía al terrorismo que cometen el ELN y sus grupos diseminados por el triángulo ABC, Arauca, Boyacá y Casanare. Al país se le olvida, y seguramente muchos colombianos ni siquiera saben de este solo caso y de los muchísimos que ocurren en Arauca. ¿Quién da razón? ¿No? Que que en Arauca explotaron un carro bomba. La gente lo único que dice, no, pues allá todos los días pasa, allá ocurre en Saravena, ocurre en Tame, no tenemos ni información. Que no, que una cuadrilla del ELN y otra de las FARC se agarraron entre ellos y se mataron. No, pues es que eso viene ocurriendo hace 40 años, no tenemos claridad. Que secuestraron a no sé cuántas personas y las asesinaron, eso pasa todos los días en las carreteras.
que mataron un ganadero, no, pues hayan matado cientos de ganaderos. O sea, el olvido al terrorismo del ELN en Arauca, Boyacá y Casanare es impresionante en esa región. Obviamente con la supuesta desmovilización de las FARC mientras acomodaban sus carteles de narcotráfico de la segunda Marquetalia y de los de Gentil Duarte, hubo como un periodo en el cual estas cuadrillas de las FARC mantuvieron un silencio calculado y el ELN inmediatamente pasó a hacerse visible como la fuerza que podía cambiar el rumbo de la historia del país, y máxime porque era el fin del gobierno de Santos y el inicio de Duque, y tenían que recibirlo con una actitud impactante de terror y de fuerza. Ya lo hemos reiterado muchas veces, ese crecimiento estructural y geométrico del narcotráfico en Arauca y los nexos directos del cartel de los soles de la narcodictadura de Maduro y su banda son los que han permitido que el ELN y las FARC se mantengan vivos, porque extorsionan a las petroleras ya no lo mismo que antes debido a las medidas de seguridad que hay, las siguen extorsionando, pero esos recursos no serían suficientes para sostener a una guerrilla rica y una guerrilla muy activa como es el ELN allá en esa región. Ahí también un olvido generalizado, aquí se borró esa parte de la ayuda, un olvido generalizado de la obligación que le corresponde a los gobiernos colombianos de actuar con contundencia en el país, en la resolución del problema. Entonces, dijéramos que esas son las tres reflexiones más resaltantes, porque a ellas se suman el desconocimiento de la dirigencia política y de la responsabilidad que tienen los entes gubernamentales de Colombia de controlar que la región se desarrolle, de combatir la corrupción que es rampante en ese departamento. Y esa es la principal razón por la cual estos grupos criminales se multiplican en la zona, porque cuentan con una complicidad descarada de la dirigencia política, que en muchos casos ellos la colocan. Por eso es muy dudoso que alguna persona que aparezca en algún cargo público en Arauca o en representación de las comunidades araucanas pueda decir que está libre de cualquier presión de parte de estos grupos, ya que ellos son los que quitan y ponen y nombran allá sus representantes y establecen los controles sobre el presupuesto y los nombramientos. Es muy difícil y es como un milagro encontrar que alguien pueda ejercer la política ya sin no tener que rendirles cuentas a ellos. Y eso pues porque el Estado colombiano no ha asumido la responsabilidad y se cree que eso se resuelve es aumentando el pie de fuerza. Cada vez que ocurría un hecho de esos, el ministro Molano, que fue el más locuaz de todos los últimos ministros, iba hasta allá y decía que había hecho un consejo de seguridad, que la guerrilla contaba con la complicidad de Maduro y que habían tomado la decisión de incrementar el pie de fuerza. Ese era el discurso reiterado y calcado del señor Molano cada vez que pasaba algo en la frontera. Pero es que no es solamente el pie de fuerza. ¿Cuál es el proyecto de desarrollo del país? Recordemos que el general Navas lo nombraron gobernador encargado durante 3 meses mientras hacían la elección, porque el gobernador anterior pasó a la cárcel por problemas de corrupción. Pero no es la primera vez, varias veces ha ocurrido que los gobernadores no terminan el periodo por la misma razón: corrupción e investigaciones y peleas entre ellos, no por el desarrollo de Arauca, sino por cuál roba más. Llegamos entonces a la parte, creo que mi coronel González ya se conectó, que ha tenido problemas de conexión. No sé si mi coronel González tenga un comentario al respecto. Adelante, mi coronel González. ¿No está? ¿Hubo problemas nuevamente de conexión? Sí. Bueno, mi coronel Ramiro Saldaña, buenos días. Creo que usted tiene un comentario al respecto. Buenos días, mi coronel Villamarini.
compañeros de esta aula máxima virtual de Fundel. Pues bien, usted, mi coronel, en su reflexión final o conclusión habla mucho del olvido de los entes de la dirigencia política y de la ciudadanía contra estos actos terroristas que en nada se diferencian sino en el tiempo con lo ocurrido en Hamas, en Israel, por Hamas, iguales, similares al terrorismo que ha ocurrido en Colombia. La repetición es el buril de la memoria. Y con estos episodios se aspira a que alguien de la dirigencia política los escuche y aprendan la historia del terrorismo en Colombia. Hemos visto que cuando a estos terroristas del ELN y de la FARC se les llama asesinos, ellos sonríen, porque al ser terroristas es el mejor reconocimiento que se les hace. Por un lado. Por otro lado, usted escribió muy detalladamente, como en todos los episodios, y en este, que de los 1.400 atentados contra el terror, contra los oleoductos, pues obviamente se causan daños a la economía, a la vida de nuestros soldados. Pero como ayer decíamos, no se ha tenido en cuenta el daño tan grande que se le hace a la depredación de la cadena trófica. Vemos las avecillas que se ahogan con el betún de que sale el oleoducto, los animalitos que mueren. Y eso pasa desapercibido en estas conductas aviesas donde utilizan zoobombas. Pero es que el mismo gobierno los protege con estatus de beligerancia política. Si no se repiten estos episodios, pues nadie, ni la dirigencia política ni la ciudadanía lo va a reconocer. Entremos ahora al plan estratégico de la doctrina comunista que hemos venido analizando, porque estas no son ruedas sueltas. El terrorismo de Colombia no son ruedas sueltas, son internacionales. La ideología del Partido Comunista forma un conjunto coherente y lógico que parte de las premisas filosóficas. Se basa en las experiencias históricas, hace predicciones por una teoría económica y culmina en una política para orientar la acción hacia las metas que se ha fijado en los puntos anteriores, o sea, implantar el sistema comunista. Con su ejemplo y sus exigencias mostraron los fundadores del Partido Comunista lo que debería ser sus miembros, revolucionarios entregados por completo a su causa, sin posibilidad de volver atrás, con temple irrompible en todas las situaciones. En frase de Lenin, no pueden darse por vencidos ni aún cuando estén vencidos. Es entonces cuando desde los principios Lenin consideró lícito cualquier medio que sirviera a los fines del partido. Personalmente planteó y dirigió el asalto a una oficina rusa de correos para robar los fondos del Estado para financiar las actividades conspirativas y en el destierro
se valió de la falsificación de billetes para financiar las publicaciones subversivas. En la biografía de Lenin, escrita por su compañero Trotsky, se puede espigar el pensamiento del fundador del Partido Comunista sobre la acción revolucionaria. Decía: jamás una clase alcanzó el poder sin disponer de jefes políticos, de hombres capaces de organizar el movimiento y conducirlo hasta la victoria. Es lo que no ha entendido nuestra clase dirigente política. Mi reflexión, gracias y feliz día. No, pues muchísimas gracias, Micoel. Muy acertado lo que usted compara del proceso del señor Lenin allá, la indiferencia de la clase política que no entiende la esencia del asunto. Y es que ese es el punto del pensamiento estratégico, ¿no? O lo que diferencia cuando hay pensamiento estratégico y no hay que es pensamiento estratégico, que es la capacidad de leer el entorno, de interpretar los hechos y de llegar a las conclusiones de más probable lógica para tomar los cursos de acción en respuestas a los sucesos o en la anticipación a los sucesos. Y eso es lo que ha carecido nuestra dirigencia política. Y quizás no porque no tengan la capacidad, probablemente la tienen y alta. El problema es que están enfocados en sus intereses personales y se les olvida que estas regiones como Arauca, que significan tanto para el futuro del mundo, porque es que está ese emporio de aguas que hay ahí significa muchísimo para el mundo, y quizás en 500 años más adelante, cuando ya el mundo haya cambiado tanto que se requiera de unas dosis altísimas de agricultura para mantener la alimentación vigente de los seres humanos que pueblen el planeta, estas regiones van a ser las despensas, porque no va a haber en otra parte del mundo unas zonas con esas características. Y sin embargo, quienes actualmente tienen esa riqueza ahí guardada, sufriendo las inclemencias de la pobreza, del abandono, del olvido estatal, teniendo la fuente de la riqueza ahí y no aprovechando lo que Dios le puso al planeta desde el principio para que inclusive en el futuro esté mucho más desarrollado. La realidad, pero eso es falta de visión, falta de entender que nuestro paso por el planeta es muy transitorio y que lo mejor lo ideal sería aportarle a toda la humanidad con la inteligencia puesta en lo bueno. Es un poco idílico, pero es una realidad de apoyo. Entonces llegamos al final del ejercicio académico. Esta noche tendremos nuevamente nuestra actividad de análisis de la Constitución y mañana continuaremos con nuestros programas de la memoria histórica aún no contada del conflicto armado en Colombia. Por la noche mañana, por la razón de las eliminatorias de la Copa Mundo, no habrá ejercicio académico, pero el viernes continuaremos en los horarios habituales y sin cambios. Feliz día para todos y que Dios nos siga acompañando. Gracias.